Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Cuadernos Peronistas, un lunes más que nos volvemos a encontrar con mucho para charlar. Hoy es lunes 16 de septiembre, se cumplen 48 años del horror, de lo que fue el secuestro a estudiantes, de lo que luego se denominó como la Noche de los Lápices. Entre esas y muchas cosas vamos a estar hablando, así que estoy con Amancay. Andy, ¿cómo andan? ¿Cómo está, Juli? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Todo bien, ¿cómo estamos? Aparte un tema para el mes de septiembre, Sí. con, bueno, como siempre, la conmemoración de un hecho trágico y cruel como fue la Noche de los Lápices. Y lo que ha marcado, ¿no? Desarrollando, lo que ha marcado en todas las generaciones de estudiantes y en la historia también del movimiento estudiantil en general y en particular, por supuesto, del nivel secundario, que es el nivel específicamente en el que estaban los pibes de la Noche de los Lápices. Sí. Sí. Bueno, como para resumir, el programa de hoy es Movimiento Estudiantil. Para hablar un poco de esto, como decía, digo, al menos yo nací en La Plata, o sea que me es mucho más fácil pensar en la Noche de los Lápices, pero hay esos eventos que marcan la historia y este es uno de ellos y sobre todo me parece importante, obviamente relacionándolo con la educación, cómo se habla, digo, esto de ver la película y todo eso, como se sigue fomentando, creo, esto de mantener vivo y de saber que era un par, que tenían entre 16 y 18 años, digo, es como está tan ¿Vos sabés cerca. que yo la semana pasada cuando hicimos el anterior programa, creo que fue, que lo mencionábamos, o quizás el anterior, el de Pedagogía de la Memoria, Con Matías. que es una discusión, claro, es una discusión didáctica, intergeneracional, cómo se construye el conocimiento del horror en nuevas generaciones sin caer en algo que por ahí en salud es más común, que es la prevención a partir del pánico, ¿no? De que te muestran el parto doloroso, no sé, los accidentes. La accidentología usa mucho esas herramientas, digamos, de usar el casco porque te ponen una cabeza explotada. Bueno, como cómo se utilizan a veces las imágenes y la repetición de la crueldad como una manera, como una didáctica de enseñar. O sea, es toda una discusión que te puede llevar al justamente no decir nada, bueno, ya está, ya pasó, es horrible, no lo miremos, no lo escuchemos, Claro, no lo reiteremos. Claro. Con Cosa del pasado, otros sí. prejuicios que también pueden ser también, si lo decimos, va a pasar, ¿no? Como en el suicidio, que es un tema muy difícil también de trabajar, suele haber muchas discusiones. También hay conocimiento en relación a que ha pasado también con el abuso sexual en su momento, no sé, digo, traigo temas que se han discutido mucho en el campo de la educación respecto de, bueno, cómo generar una estrategia de intervención, herramientas de protección para los sujetos, pero que al mismo tiempo tengan los recaudos suficientes como para que no promuevan determinados conflictos. Claro. No, Digo, claro. son situaciones complejas. A mí con este tema me pasó siempre lo mismo. La película La Noche de la Noche de los Lápices, tan conocida, digo, en una época también, lo decimos, de hecho, la escuela secundaria, yo en los 90, es una generación marcada, la mía, por el desencanto total de la política, del Estado, con un discurso de, bueno, el individualismo de la época de Menem y demás. Y era muy común, como todo el cine de los 80, recién estábamos antes de empezar el programa hablando de eso, y La Noche de los Lápices es una pieza cinematográfica, digamos, que ha marcado generacionalmente y que ha permitido mantener viva, digamos, la memoria de esa lucha, que también vas resignificando, ¿no? Cuando tenés 14 o 15 años y ves esa película, un poco lo que decías vos, Julia, te identificás porque es un par el que porque está. tiene tu edad chicos, y te imaginás, claro. y yo que estaba, y en ese momento, y mira cómo estoy ahora en relación a cómo eran los 15, 16, 17 años en ese contexto. Sí, y nos interesaba, digo, nos trae un montón de temas, conmemorar esa fecha que tienen que ver con el campo de la educación, que tienen que ver con el movimiento estudiantil, que tienen que ver con la dictadura o los proyectos políticos deshumanizantes. Con los derechos que ellos mismos buscaban. Era el boleto estudiantil, ¿no? Si uno se pone a pensar objetivamente, ese método, esa intervención que tuvieron contra los pibes de la Noche de los Lápices tuvo que ver en el marco de una movilización por el boleto estudiantil, que podríamos decir, digamos, esa es la desproporción que había y que sigue habiendo, ¿no?
porque en realidad lo que se ataca es el proyecto colectivo y es la solidaridad. Es una película que también muestra como un clima de época que tiene que ver con esto, con lo colectivo y la solidaridad todavía como una forma de resistencia muy presente, Sí. y que a nosotros, bueno, en la época que nos toca, nos sorprende cuando ocurren también las articulaciones, digamos, como fue la marcha de la educación pública, podríamos decir. Y por último elemento, porque es ahí hacia donde iba la introducción, es la juventud, digamos, ¿no? Es un programa que también es como que son un montón de cosas las que podemos charlar, y la juventud o la adolescencia, como un momento de la vida del sujeto, de su desarrollo, de, digamos, lo que también representan, por eso la generación de los 70, no sé, la generación de los 70 no solamente en Argentina, quiero decir, Claro, podemos pensar, sí, ¿no? sí. En el movimiento hippie, en una época también cultural de mucha expansión en el occidente, en el mundo occidental por lo menos, y que diferentes procesos del capitalismo, del terrorismo, de las guerras, de diferentes procesos políticos, culturales, han atacado y con mayor virulencia. Hay autores que hablan de la adolescencia o la juventud como un eje móvil en las sociedades, con mayor virulencia en ese segmento etario. Es decir, si nosotros pensamos en todos esos procesos, vamos a ver que las principales víctimas generalmente o blancos de esos ataques son pibes. Y a mí me pasó algo particular, les comentaba antes de empezar, cuando estudiaba psicología, digamos, por ahí que con la impronta que uno puede tener de criarse en una familia militante y por un montón de cuestiones, yo tenía como la vocación por la desmanicomialización, como una estrategia que de toda una tradición de la psicología comunitaria, de Pichon Rivière, de la psicología social, de toda una tradición que ayer hablábamos con Andrea, que también estaría bueno retomar en el programa, que tiene que ver con la salud mental comunitaria y con una perspectiva humanizante y colectiva de la salud. Bueno, pero pensando que yo me iba a recibir, iba a ir al Borda y al Moyano y no sé dónde, a liberar locos. Claro, lo que hace la compañera Julieta Calmels en la Subsecretaría de Salud Mental, porque también hay que decirlo, están, digamos, generando esas estrategias de externación, pero con el mismo paradigma, digamos, me pasó una puesta en conocimiento con una experiencia que es el Isauro Arancibia, es un centro educativo de chicos en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, que de hecho ha cumplido 20, 25 años, yo ahora no me acuerdo, pero yo tuve la posibilidad de trabajar ahí, primero una pasantía y después trabajar. Susana Reyes dirige ese centro educativo. Susana Reyes estuvo detenida en el Olimpo, estuvo detenida con Westergel, digo, es como todo nos va llevando. Sí, bueno, entonces nada, yo en definitiva para decir, desde ese momento, desde esa experiencia, nunca pude retirarme de política, profesional y vocacionalmente del trabajo con adolescentes y jóvenes. Y también pensaba, ¿no? Porque justo me decías esto, cuando agarraban, la mayoría eran adolescentes o lo que sea, digo, eran adolescentes porque lo que estaban haciendo, en un gran porcentaje, era empezar a pensar, ¿viste? A elegir. Entonces, me imagino lo difícil de salir de ahí porque, o sea, lo que en tu caso, digo, es querer darles esa apertura, que piensen lo que quieran y que digan lo que quieran, y el otro de cerrarle eso. Entonces, ¿cómo te vas de ahí si es el momento justo en donde eligen? O sea, bueno, no, digo, la vida te va haciendo elegir otras cosas, pero sí el principio de ese recorrido de militancia. Total. O como persona también. No, y también por eso el peronismo es un proyecto político que apuesta fervientemente al pueblo y a la condición del sujeto humano con una profunda creencia en sus valores. ¿Sí? Por eso el peronismo y la juventud maravillosa, y lo trágico que fue ese desencuentro entre la juventud y Perón, que daría para 25 millones de programas, y Néstor y la juventud. En ¿no? la búsqueda y en todo eso estaba como una revisión de la historia, porque además, digo, pensar en los programas también implica un trabajo de mucha formación de cada una de nosotras, pero bueno, tomar decisiones por dónde queremos ir. Y me pasaba, o pienso, en la mirada del peronismo, sobre todo en los jóvenes, por la audacia. Digo, hace un tiempo, como cuando lo venía pensando, pensaba mucho en eso, en la audacia. Pensaba en Néstor cuando decía qué audacia, le decía a Bullrich en relación a los jubilados. A la piba, particularmente. Tiene un sobrenombre, ¿no? Entonces,
pienso que también es por este motivo, por esa impronta que es de adolescentes, de jóvenes, de transgredir y de poder ir y mirar y proponer y trabajar por algo mucho mayor o más ambicioso, pero no ambicioso en términos individuales, sino en términos colectivos, y que tiene que ver con este tipo de propuestas. Digo, recién lo mencionábamos, pero la Noche de los Lápices conmemora el secuestro de 10 estudiantes secundarios entre el 9 y el 16 de septiembre del 76, que el año anterior habían estado colectivizando un reclamo por el boleto educativo gratuito. Entonces, sí, el puntapié fue las marchas por el boleto, pero en realidad lo que exteriorizaban eran proyectos de organización colectiva ante demandas y necesidades concretas. Y esto lo linkeo con lo que hablábamos con Mati Capra, el programa anterior, no el otro, de pensar en clave de pedagogía de la memoria, también es pensar las demandas actuales de los jóvenes que las siguen teniendo, porque eso también se va actualizando, algunas no son tan novedosas y otras sí, pero que tiene que ver con poder organizarlas y pensar en esa clave de organización las demandas que tienen hoy. Entonces, digo, más allá de que esté en el calendario y que sea una fecha conmemorativa, hay una mirada hacia los jóvenes que no tiene que quedar en adultos solo en lo declamativo y en revalorizar la lucha estudiantil, sino poder, no sé si entender, pero sí acompañar esos procesos. Hay que bancarse a los pibes. Yo Bueno, te lo voy a decir. por eso. Bancarse a los pibes y estar disponibles Eso. a todas esas cosas. Matías a mí lo decía cuando hicimos la comunicación con el sitio de Córdoba, de La Perla, y lo decía en el sentido de bancarse las preguntas que tienen, pero hemos rigidizado de alguna forma, ¿no? Como que parecería que si hacen una pregunta que toca no sé qué tema, entonces todo está como acartonado. Entonces, claro, a ver, nosotros estuvimos toda la campaña electoral del año pasado preguntándonos y echando la culpa a los pibes, y ahora parece que tenemos este presidente monstruoso que tenemos por culpa de los pibes, y que es la juventud la que no sé qué, y todo ahora. Pero es fácil echarle Entonces, la culpa a lo que alguien tenemos que también, hacer es como- ver cómo en todas las épocas han sabido construir dentro del segmento juvenil un enemigo, ¿no? Si no fuera por románticos con la revolución, por responsables de llevarnos al precipicio político y económico, como con este presidente como el que tenemos. La verdad es que hay una característica de transgresión que tiene la juventud, que naturalmente, ¿no?, tienen los sujetos cuando llegan a esa edad, porque es cierto, digamos, estás en un momento en el que por primera vez un sujeto integra una serie de posibilidades, Claro. y entonces la autonomía, la capacidad de tomar decisiones, la identificación con los pares, lo colectivo por sobre lo individual, son todas cosas que cobran sentido desde el punto de vista de lo evolutivo, les diría. Sí. Si además hay un proyecto político y un contexto, bueno, la revolución es un sueño posible, digamos, que es un Sí. poco lo que ha coincidido en distintas épocas. Ahora, en este momento lo que nosotros, digamos, es un gran desafío, es justamente, bueno, lo vivimos hace poco con los centros de estudiantes, lo estábamos hablando también, con los centros de estudiantes que se ganaron en facultades de la Universidad de Buenos Aires, que ganó el peronismo después de muchos años, un poco con esa misma audacia e iniciativa que los sujetos tienen desde una resistencia, digamos, contra los proyectos deshumanizantes. Por eso el peronismo confía plenamente en el pueblo, porque incluso cuando hay, digamos, retrocesos o dificultades, el pueblo da señales que hay que escuchar y que hay que tomar, digamos, ¿no? Sí, y que también sabe a dónde buscar esa representación. Digo, a veces estamos muy con el látigo de todo lo que debe ser el peronismo, pero también sabemos, está la frase esa que después van a pedir peronismo de rodillas y como toda esa cosa muy, no sé si sádica, pero sí lo que tiene es, hay representatividad acá. Si yo quiero combatir a Milei, la respuesta, o combatir este proyecto neoliberal, la respuesta es peronismo. Y lo que escuchaba en relación a estas entrevistas... ¿Pero qué peronismo? ¿Para qué? ¿Pero qué peronismo? Unidad, ¿Pero ¿para para qué? qué? ¿Para qué? Ay, porque también es Sí. la participación, ¿no? Que esta es una característica interesante.
como hablábamos el otro día con los rengos de Perón, es decir, Claro. es bancarse a los pibes con lo que sean, con lo que son y con lo que dicen, y acompañarlos y conducirlos y que conduzcan y que se formen en la conducción. Digo, tiene que ver con eso también, ¿no? Con cómo el peronismo convoca a los sujetos en primera persona a hacerse cargo y a hacerse responsable de llevar adelante los procesos políticos. Sí, el no hablen por mí, que era la frase de No sean hablados, claro. Claro, del frente en este caso también aplica. Y porque también construimos, yo me voy a autopercibir joven, etariamente, Pero ahora la juventud Pero aparte me llega, claro, pero llega, yo- gracias a los 90 llega como hasta los... Bueno, pero sí ahí cómo son mirados, cómo son construidos. Y en esta cuestión del conflicto, de todo lo compleja que es esa etapa en la que están en un tránsito entre la niñez y la adultez, en la que Pasa de exigimos como adultos, pero no estamos pensando que es una etapa específica que tiene sus propias lógicas. Ahí en la psicología sí me parece que hay muchas más construcciones. Yo lo pensaba desde la comunicación, desde lo discursivo, desde los sentidos, sobre cómo los posicionamos y de pronto elaboramos o valoramos esa rebeldía, pero bajo estas estructuras y que tienen que adecuarse a esto. Y no, la idea es, o la impronta es poder romper esas estructuras u organizarlas de otra manera, con impronta propia, desde demandas que son también muy genuinas, porque no vienen con todo el vicio de acartonarnos Ni hablar. para poder Bueno, nosotros adaptarnos. tenemos ahí un desafío muy importante en la educación. ¿Por qué? Porque la educación es un sistema institucional socializante por excelencia en nuestro país, por lo menos, porque es gratuito, porque es público, porque es obligatorio. Es decir, los pibes y las pibas que tienen en la provincia ahora, puede ser que desde los 3 años, pero por lo menos desde los 4 y hasta los 18 años en general, están en un sistema institucional obligatoriamente en el que la construcción de esas cuestiones es fundamental disputársela al sistema que hace sujetos de consumo, porque, digamos, ahí hay una discusión y es, como decíamos recién, han sido los adolescentes y siguen siendo blanco de las estrategias deshumanizantes. Bueno, si no hay una dictadura o no hay una guerra o cuestiones que por ahí desde lo físico y material se pueden identificar, lo que sí hay es un bombardeo constante de un mandato cultural de las redes. ¿No? Volvemos a la cuestión de dónde se disputa la construcción de sentido. Bueno, si los pibes están desde jardín infante, primaria, secundaria, ese es el ámbito donde tenemos que lograr construir los proyectos colectivos de organización, de solidaridad y todos los valores que además tenemos en la ley, en los diseños, Sí. y que tenemos que estar muy atentos en Y este momento sí, ¿y cómo lo haces de que no para- estén pensados que Claro. esa ley que amamos, como planteó otro día Laura Otero, ¿no? Sí. Que defendemos por lo que implicó la Ley de Educación Nacional en el kirchnerismo, sea modificada. ¿Cómo fue modificada en los 90? O sea, son todas cosas en las que tenemos que estar muy alertas y también ver cómo de toda esa configuración son los pibes, son las juventudes, son las adolescencias, son las infancias, un elemento, un segmento, digamos, de la población muy vulnerable, Sí. muy vulnerado, porque Sí. como dice nuestro intendente siempre, si tenemos 6 pibes de cada 10 que no comen o que comen mal, digamos, tenemos un problema fundamental y tendríamos que solo estar concentrados y concentradas en esa situación. Sí, sí. Pensaba cuando decías esto de cómo vincularse o cómo hacer respecto a las redes sociales, a la comunicación y etcétera, y justo que venimos hablando de la Noche de los Lápices, lo que se veía en aquel entonces, digo, sabiendo lo que pasaba, lo que le pasaba a los estudiantes, era este spot del 78, vamos a ver qué decía. 2 años de estudio, de paz, de una realidad que armoniza la fuerza de la vocación con la dedicación responsable. 2 años durante los cuales los estudiantes se dedicaron exclusivamente a capacitarse para un futuro antes incierto y ahora promisorio. 24 de marzo de 1978, segundo aniversario del proceso de reorganización nacional. 2 años en que la Argentina recupera su histórico camino de libertad. Recupera su histórico camino de libertad, digo, está bien,
pienso que, está bien, mucha gente después decía que no veía, no sé qué, pero obviamente que hoy con las redes sociales sería más difícil tapar algo, pero digo, si vivías en una nube y veías este spot, digo, ni siquiera te resonaba. Pero qué increíble que ya usaban la libertad como Sí, una categoría. yo cuando lo dije, bueno, ¿Viste? es por ahí. No, pero además, ¿cuál es la propuesta de los jóvenes? El orden, la certidumbre sobre algo, 2 años del proceso, digo, como además en esa épica de los pibes tienen que estar en la escuela estudiando, ¿no? Haciendo esta boludez de organizándose y... Como cada uno en lo suyo. Claro, ¿viste? Como... era muy llamativo y el otro que teníamos de la misma dictadura era los jóvenes en el 82, cuando eran convocados a la defensa de Malvinas, como en qué espacios estaba pensando la dictadura de la juventud. Digo, porque ya venía todo toda la doctrina de seguridad de las jóvenes como esta plaga comunista, no sé qué, toda esa mirada que se empezaba a combatir como institucionalizándonos en la escuela, o sea, a la escuela se va a estudiar, que es un discurso que igual todavía se escucha. Sí. A la escuela se va a estudiar, no a esto, no a tal cosa. Bueno, no, la escuela es Estás pasando una... demasiadas horas de tu día para Claro. simplemente... Aparte de estudiar qué, Claro. para hacer Sí. qué, con eso, con quién. Sí. Sí, una situación del... Por eso digo, ¿no? ¿Cómo dan vueltas siempre? No se dan cuenta siempre cómo nos están engañando hace un montón de tiempo con lo mismo. Sí. Pero es el adoctrinamiento, La Argentina circular. la fragmentación. Claro, porque en definitiva es, bueno, a la escuela se va a construir una nación. Pongamos de máxima, ¿no? Y una nación involucra conciencia de lo común, lazos de solidaridad, integración, digamos, una serie de cuestiones para el desarrollo. Entonces, cuando dicen somos libres, ¿de qué? ¿De O sea, qué? hay algo que los otros, la oligarquía, está planteando, ¿no? Dice, por suerte, ¿no? La libertad en aquel momento y en este momento también un sujeto que viene y plantea un proyecto, que viene y plantea... liberarse, cuando nosotros con San Martín y con Perón también planteamos la liberación nacional. Claro, ¿no? Entonces, claro. la cuestión es poder identificar de quién nos estamos liberando, quiénes nos estamos liberando y cómo. Y en ese proceso, digamos, evidentemente el sector de la juventud es, digamos, no sé cómo decir, pero quizás el espesor, la masa crítica de los cuerpos, fundamentalmente, ¿no? Sí. Quien pone los cuerpos, las conciencias, a disposición de esos proyectos, bueno, son las juventudes. Entonces, atacar ese segmento poblacional de lo nacional, del campo popular, digamos, Sí. ¿no? Por supuesto, porque después estarán también aquellas juventudes privilegiadas que tendrán garantizadas determinados accesos, entonces no van a terminar, como decía recién Andy, en la guerra de Malvinas, o no van a terminar en boca de cualquiera, como están ahora, con proyectos de baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, por ejemplo, que esa es la otra cuestión. Yo recién cuando veíamos... Para, si querés, perdón, vemos a sí. Cunio Libarona hablando bueno, de la ay, a baja Cunio, imputabilidad. qué bien. Sí, de estamos una en mesa esa. Pero que no nos privamos de nada hoy. Vamos a verlo. Javier Milei vino a cambiar el país y nosotros contribuimos en la justicia y ahora con el régimen penal juvenil y con la ministra Patricia Bullrich en concluir con la impunidad y brindar seguridad a la sociedad. Este tema de los crímenes de menores y el régimen penal juvenil es un problema grave que requiere una urgente solución. No caben dudas que el sistema actual es deficiente. No me sirve hacer una exposición dogmática, jurídica ni política, solo voy al sentido común y la razón. El régimen es de 1980, hace 44 años. Sí, 44 años, y el sistema es repudiado por todos, ilegítimo, insatisfactorio, y esto debe cambiar ya, nadie puede discutirlo. Es incuestionable que el joven de 13 años de 1980 no es el actual. El mundo ha cambiado, costumbres, tecnología, medios, etc. Hoy los menores han evolucionado y modificado su capacidad mental. Nadie puede decir que no pueden comprender plenamente la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, que es la pauta que toma nuestro Código Penal en el artículo 34.
tienen conciencia, tienen voluntad, tienen conocimiento, saben lo que es delito y saben lo que están haciendo. Y si la ley le otorga capacidad a los menores para realizar actos jurídicos y de comercio y elegir su plan de vida, obviamente tienen capacidad para delinquir y quien cometió un delito debe ser sancionado. Este es un simple criterio de justicia y es darle a cada uno lo suyo. Todos los días, un argentino de bien padece delitos cometidos por menores que quedan en la impunidad. Y eso no puede permitirse. Vamos a darle a los jueces las herramientas legales y estructurales necesarias para que puedan meter presos a quienes delinquen. Y las estadísticas de cantidad de delitos cometidos por menores de 16 años acredita un incremento tremendo, exponencial año a año. Bueno, escuchábamos al ministro de Justicia de No la sabía. Nación. Esto del sentido común. Sí, sí, sí. Claro, Esto, fue para demasiado tiempo que le dimos a este señor. Nada, pero aparte, qué cinismo, qué Total. cinismo. Hablando de la gente de bien, volver a pensar en qué. No hace en falta qué- estudiar. ¿Para qué saber si ya sabemos estos pendejos que están ahí? Los metemos todos presos. No, y si ahora O sea, los como chicos un- de 13 ya están más conscientes de lo que están haciendo. Sí, de él lo dice él, aparte. Sí, Está sí, buenísimo digo, porque Fuente, la de los deseos. Fuente Fuente acá, acá, Libará, Libará. Patricia y Cunio, Sí. que te dicen, si manejan un celular, está claro que entienden lo que es un delito, las consecuencias. Seguramente estarán también bien alimentados, o sea, que hemos garantizado Claro. todos sus Todo, derechos. todo, deben estar Bueno, bien y pensando bien. Y yo digo, no, los metes presos a... Locura. ¿Qué ganás con eso? Bueno, ¿A dónde vas pero con vamos a eso? hacer una puntualización, porque me parece que sí hay algo que permite que estos tipos puedan hacer eso Y decirlo. y que son también, no sé si ponerle errores propios, pero quiero decir, hay algo que no hemos resuelto. Cuando hablábamos antes del anterior video, los dos horribles hasta ahora, Sí. quiero decir. Bueno, eso ven eso sienten todos los pibes todo el tiempo. Estás Bueno. hablando de mí todo el tiempo y esto es todo lo que tenés para Bueno, decir. es que la dictadura se desmanteló, que siempre hablamos de Pablo Pinó, que es muy interesante, la historia de desmantelamiento de la Escuela de Enseñanza Técnica creada por Perón en el plan Claro. quinquenal. En ese, digamos, en ese zarpado proyecto, digamos, político del gobierno peronista, del plan quinquenal, en lo que es educación, había justamente, lo tendríamos que haber buscado, pero bueno, lo podemos buscar y una parte que tenía que ver con la educación en oficios y una serie de diversificaciones que tenía la enseñanza técnica para los chicos de 14 a 16 años. Y, digamos, toda una situación que tenía que ver también con el trabajo, no sé si era tutelado, cómo es la figura, pero quiero decir, una pregunta acerca de la adolescencia, pedagógica, productiva, psicológica y política, digo, no son sujetos iguales a los pibes de primaria, ni a los adultos, Claro. ni a los niños de jardín. Entonces, hay una pregunta sobre las necesidades y las potencialidades que tienen los pibes en la adolescencia, como para que la propuesta de la escuela sea simplemente decir, simplemente no, porque fue muy complejo, pero digo, que es obligatoria y que los pibes de la secundaria tienen que ir obligatoriamente, es una conquista desde el punto de vista de la expansión y de la cobertura educativa, Sobre todo. pero si nosotros no encontramos las claves de la propuesta pedagógica para ese momento de la vida, los pibes se nos caen de la escuela secundaria. Ahora estamos con el régimen académico, digamos, hay un montón de problemáticas que tiene el nivel secundario, el abandono, la repitencia, la calidad educativa, que sigue siendo una gran tensión que no podemos, por supuesto, retroceder ni un paso en relación a lo que es la cobertura. Los pibes tienen que hacer la escuela, pero hay algo de la propuesta que tenemos que discutir. Porque también es cierto que no son imputables desde el punto de vista jurídico. Si queremos, podemos discutir 20 horas sobre la conciencia de sus actos y demás. La intención de ir a cometer un robo o un homicidio o lo que fuera a esa edad, cómo es, y que también sí tienen una serie de capacidades. Eso Obviamente que seguro, tienen. sí. Entonces, todo eso lo podríamos discutir, pero lo que me parece que estamos todavía sin poder avanzar y sin tomar el tema siquiera, es qué hacemos con todos esos pibes que están en esa situación.
porque nosotros no estamos de acuerdo que son pibes que tienen que ser tomados por el régimen penal juvenil a los 13 y a los 14 años, pero tienen que ser tomados por alguna estrategia Claro, sí. para pensar primero de dónde vienen, cómo llegan, qué les pasa, cómo siguen. No solo hasta los 14, digo, lo tendríamos que pensar con los pibes hasta los 18, 17, 18 años. Después nos daremos un montón de otras discusiones. Pero la verdad es que si estamos en un momento en el que vamos, digamos, dejando que la discusión vaya cada vez hacia atrás, tendríamos que buscar y hacer hay un programa sobre esto, porque Zaffaroni y hay mucha gente que viene pensando esta situación desde el poder, desde lo que es, digamos, la justicia o el poder judicial o el sistema que aborda la cuestión de los delitos, se quiere, los sujetos, muchas discusiones, y está totalmente ligada con los otros dos sistemas asistenciales del Estado, que son educación y salud. Claro, pero y es que creo que si ves el contexto de los pibes, digo, no creo en general, pero digo, obviamente que el contexto que tienen atrás, digo, ¿cómo no va a salir a delinquir si no puede comer, si no tiene vivienda, si no saben, digo, o sea, me parece que, no por justificar, ni mucho menos, sino por decir, bueno, fijémonos en todo lo que hay atrás y lo que No, está y porque pasando. además las propuestas en general son bastante expulsivas. O sea, si no construyen esas redes de contención entre pares y el refuerzo de la identidad propia, que lo veíamos en la comunidad organizada de Rengos, de los Rengos peronistas, o en tantas otras experiencias, la propuesta de afuera es que la gente esté hablando por vos sin entender cuáles son tus demandas específicas y que la única propuesta que tengan para vos es que estés encerrado. Eso es un problema, te saco de este único lugar que más o menos construyó recursos para hablarte, te saco de la escuela o salís de la escuela y la próxima respuesta es el encierro. Sí, más complejo también, digo, de Foucault para acá podemos entender cómo las instituciones de encierro no han resuelto problemas estructurales que tienen que ver con la desigualdad. A mí lo que me parece complejo en este momento es una cultura de la identidad en relación al poder que da a un sujeto esa identidad, ¿no? Ser chorro, ser... Claro. Eso me parece más complejo porque entonces se transforma en una matriz identificatoria y que el sistema de construcción de sentido, los medios y demás también lo saben utilizar. Entonces, Sí, obvio. de repente, eso me parece que es algo para ponerse a pensar, digamos, y advertir, porque aparte son identidades que tienden a la individualidad, digamos, justamente, ¿no? Se configuran como, bueno, ser el más chorro, el más poronga, todas estas cuestiones están estudiadas, las podemos discutir. Me parece que también hay que estar muy atenta con los pibes y con las pibes, porque lógicamente nos identificamos, no sé, con nuestros ídolos de la música, del deporte, digo, es una edad en la que lo que estamos buscando como sujetos es aquellos adultos que no son los adultos de mis padres ni mis familiares, en el mundo adulto, sujetos con los que me identifique. Bueno, si esa propuesta viene culturalmente desde este lugar de tanta autodestrucción o daño al otro, bueno, es un problema cultural, político y económico mucho más profundo. Sí, perdón, ibas a decir. No, pienso en si generacionalmente la política para mi camada, independientemente de que ahora haya muchos coetarios que hayan elegido los proyectos individualizantes, yo crecí con Cristina en el patio de las Palmeras hablando con los pibes, con un diálogo mucho más directo y pensando en políticas, digo, desde el lugar de la presidenta, hablándonos directamente y todo lo que eso construyó en nuestro imaginario que debía ser la política. Y que en algún punto se desvirtuó, pero esa propuesta que exige y que existe y que es posible, me parece también Sí, y esto que planteabas de Néstor, o en este caso de Cristina, de la cercanía o de pensar a los jóvenes, a los estudiantes, con esta capacidad que por supuesto tienen y abrirles ese camino. Si nadie les habla o si no sienten que, más allá, digo, de la institución, etcétera, digo, ¿a dónde vas? ¿A qué te dirigís? Digo, hemos visto... yendo también, volviendo a la noche de los lápices y eso, digo, marchas respecto a universitarias y te tiene que mover algo a vos para salir a la calle, o alguien que te lo diga, pero que llegue y que veas que esa otra persona está haciendo, está actuando en referencia a lo que vos
quieras o no hacer. Pero si no hay nadie que te lo dice y te lo dice en las redes sociales y ves en TikTok que hay que hacer, y bueno, finalmente tal vez haces eso. Sí, y también pensar, sobre todo en las marchas, pienso en la experiencia de esta gran marcha, sí, esa fue acá. En este año, el Partido de la Costa, la marcha universitaria de Santa Teresita. Que fue esta gran convocatoria, pero pensar que marchamos por la universidad, aunque a mí no, digamos, aunque yo ya haya pasado por ahí, digo, porque claro, deseo ese proyecto para las generaciones, que sea para para las los que generaciones vienen. futuras. Es como, bueno, a mí no me toca, entonces yo no soy jubilada, entonces yo no marcho. No, sino que tiene que ver con solidaridad, con un proyecto que nos incluya a todos. Claro, y yo lo que pensaba en este caso es, digo, bueno, el que ya la pasó, obviamente que vamos a estar ahí porque entendemos lo importante que es, pero el estudiante que está ahí, bueno, te están tocando a vos, digo, por ahí para el estudiante, no lo sé, es más difícil salir por los jubilados si no tenés un abuelo o alguien cerca, aunque seguramente sí, al que le importe y al que esté, pero digo, volvemos a esto del dar testimonio, del estar, de cómo abordar, y me parece que estas marchas, tanto a nivel local como lo vemos, también a nivel nacional, han tenido, nos vemos en la tele. Nos vemos en la tele y nos emocionamos. Mamá, ahí estoy, soy yo. Han tenido esto, que han salido todos, y a mí me parece que eso, que te encontrás con pares, que ves que por ahí hay alguien que en algún pensamiento no estás igual, pero está acá porque sabe la importancia. Es una gran discusión porque son los sectores, es como decir ahora, bueno, están los jubilados por un lado, claro, los estudiantes por el otro, los sindicatos por el otro, y es justamente la fragmentación del campo nacional y popular. Digo, no muchos dirigentes han logrado enhebrar todas esas demandas y generar los consensos comunes y básicos, pero si además estamos en una sociedad en la que los sujetos nos sentimos así reducidos a la particularidad, claro, digamos, es mucho más difícil. Por eso es una propuesta en la que la política está quedando atrás. O sea, no está la política dando la respuesta ni pudiendo interpretar ese nivel de fragmentación. Enhorabuena, cualquiera de estas cuestiones sectoriales totalmente, sea el punto de inicio para empezar a tejer por lo menos nada la que ver, mantita. pero teniendo que ver con marcha. En el 2001 fue la primera vez que yo salí con una cacerola y mis viejos explicándome qué estaba pasando. Digo, está bien, antes habrán salido, yo tenía 11 años, y ¿cómo se gana esa conciencia hoy? O digo, es esto, es salir por una causa que en principio si te toca o no, digo, tenés tu abuelo jubilado, bueno, salí, ¿viste? Es como encontrar un punto en el que te una algo y pensar por quién estás haciéndolo, que es el pueblo, básicamente. Básicamente. Sí, bueno, nosotras vamos a seguir mirando estas imágenes, por supuesto que la veíamos a Mancay, nos veíamos a todas, imágenes sobre lo que fue la marcha, defendiendo a la universidad acá en el Partido de la Costa, así que vemos un poquito cómo se desarrollaba acá la cantidad de gente y lo bueno que estuvo.
Bueno, veíamos imágenes de lo que fue la marcha defendiendo la educación pública, defendiendo la universidad aquí en el Partido de la Costa, y por lo menos yo que estoy hace 5 años acá viviendo, fue una marcha que, como decíamos, se veía gente de todos lados, de todos los partidos, y esto que ha marcado. Bueno, hemos cambiado, ahora estoy con chicas jóvenes, estoy con Lucía Mantovani. ¿Cómo estás? Bueno, ¿Todo bien? Ella es estudiante de secundaria y militante también, y estoy con Morena Rivas. ¿Cómo estás, More? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? También estudiante universitaria y militante. Nos parecía importante en el programa de hoy hablar con ellas, ya que hablamos de la Noche de los Lápices, ya que hacemos referencia a este momento, a esta historia, para conocerlas, para tener esta voz importante joven, y así que, bueno, contame vos, Lu, me decías, estudiante de secundaria. Sí. Hablame un poco de cómo llega a vos la militancia. Hablábamos hoy de esta dificultad de cómo llegamos a los pibes, cómo fue en tu caso esta historia. Un poco siempre estuvo presente por la familia, ¿no? Digamos, de chiquita siempre full, libros, películas, todo, Ahí un va. montón. Y después arranqué con el centro de estudiantes, estuve ahí y bueno, y en los encuentros fuimos conociéndonos y a medida que se fue desarrollando empecé militando en la Cámpora y arranqué este año recién en la organización, pero bueno, eso como progresivo, ¿no? Empezando en los centros, conociendo todo ese mundo y después con la misma. Bien, y en la Cámpora ingresaste, me dijiste, este año. ¿Por año, alguien sí. conocido empezaste a escuchar? ¿Cómo te acercaste? Siempre estuvo, digamos, el nombre y cuando la conocí a ella y supe que era, o sea, estaba en la organización, me acerqué, estuvimos hablando y ahí empecé a ir a las reuniones y me terminé sumando del todo. Ahí va. ¿Y vos, More, tu caso, tu vínculo con la militancia? Bueno, mi vínculo con la militancia, igual que Lucía, siempre estuvo, digamos, ahí cercano porque soy hija de militantes peronistas. Mi casa siempre, digamos, estuvo presente la política. Arranqué con el centro de estudiantes también en primer año en Capital y después me convocó mucho, digamos, el feminismo por Ofelia Fernández, bueno, todos la conocemos. Sí. Un poco es quien convocó a nuestra generación. Pero porque Y yo creo que ha sido una referente Sí. importantísima. Para mí también, teniendo 30 y Sí. pico, encontrar a alguien par que piense igual y que tenga y que sea disruptiva como es ella y decir, ¿es esto? Sí, es una referencia muy importante con los centros de estudiantes y con el feminismo. Digo, fueron dos cosas que creo que encauzaron como a nuestra generación. Y después de ahí seguí militando en los centros de estudiantes, me mudé a la costa porque era de Capital y al poco tiempo arranqué en la Cámpora. Bien. Y bueno, ¿a qué estudias ahora? Comunicación, política y gestión. Bien, bueno, Sí, metida. sí, muy... Bueno, ¿y qué opinan de esto que veníamos diciendo y de lo que generan los medios, tal vez, los medios y las redes sociales, ustedes más cercanas a eso, en cuanto a meterse en pensamientos o a no tener acceso a decir, pero esto no es así? Digo, como el no creer eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, quieren... ¿Quién quiera? Juan. ¿Lu? No, me parece que los medios y las redes, todo apunta un poco a lo que hablaban antes. Es un proyecto individualizante. Y un poco ahí está la diferencia entre nuestra generación, yo tengo 19, ella tiene 17, y la actual. O sea, pibes de 13, 14, 15, lo ven como muy lejano una lucha colectiva, porque es todo el tiempo las redes. Y bueno, y yo en mi casa no tengo para comer porque somos todos pelotudos, y no porque el contexto es terrible. Digo, se apunta todo el tiempo a, bueno, pero podrías estar jugando, digamos, apostando. Ahora es un tema importante, me Sí, parece. totalmente. Podrías estar apostando y está lleno de guita. Y bueno, a mí no me sale. Apuesto y pierdo y soy un boludo. Y como que ahí se va desgranando todo. Sí. Digo, es Hacías muy mención a lo complejo. de las apuestas, ¿cómo es esto de el que apuesta sí, el que apuesta no? Hay como un Sí, ay, vos sos un boludo porque no Eso. apostás. Sí. Claro, O digo, sea, es- podrías estar lleno de guita y vivís mal, no porque el contexto, no porque el contexto sea terrible y porque hay políticas que apuntan a eso, sino porque vos podrías estar haciendo eso y no lo haces, porque podrías estar haciendo stream y no lo haces, porque no te da, porque esto y lo otro. Y no porque realmente hay un montón de cosas que apuntan a que vos estés en esa situación. Bien, ¿y en tu caso con las apuestas cómo son? Sí, también lo mismo. Y creo también la simpleza y la rapidez de la desinformación, en cierta forma, ¿no? Por las redes sociales, que hace que eso, cualquier fake news ya es 100% real porque lo dice el celu, y no tomarse el tiempo de agarrar un libro o mínimamente investigar un poco más, ¿no? Como esa pérdida de
de la concentración, ¿no? Que se habla tanto, tiene un poco también que ver, creo, con eso. Los medios y la desinformación es total y no hay ningún tipo de límite tampoco, ¿no? Como para regular eso, ni consecuencias de desinformar, como que ahí también tiene creo yo, ¿no? Sí, sí. Como eso, la rapidez de, bueno, vi esto y es así porque lo dijo el video de TikTok, ponele, y ya está, y no me gasto en buscar algo más. Y ahí también pasa eso de venís, me tengo que tomar el bondi, es 1 hora el bondi, y por eso no fui a militar y no me sumé a la jornada, como que pasa un montón eso también. Yo creo que por eso, por la rapidez de la información, que no siempre es cierta, y esa consecuencia de la falta de compromiso hasta en lo más mínimo, ¿no? Sí, de vincularse y de total. moverse y decir, me muevo, no, si total con el celu Claro, puedo. total. Pensaba recién cuando hablaban, ¿cómo ha sido con sus pares, con sus compañeros, el decir, estoy militando? Digo, sabemos bien en las dos justo de familias militantes, Sí. pero por ahí en un compañero, compañera, compañere, ¿cómo lo han tomado? ¿Qué les han dicho? ¿Se han sumado? Siempre es complejo. ¿Sí? Sí. Primero, porque es como, raro. La cámpora siempre suena mal. Entonces es como, no, sí, te vas a sumar a militar y son todos chorros, ahí menos vos, que siempre igual hay Claro, sí, discursos que apuntan a eso. Después yo soy como muy pesada con las cuestiones feministas, capaz, y es como, no, bueno, pero vos sos terrible, no se puede hablar. con vos. Y así esto, y es como siempre demonizando que te interese lo colectivo, porque digo, la militancia no es más que eso. Total. De decir, bueno, igual yo voy a militar, pero estoy pensando en lo que te pasa a vos. No voy a militar porque creo que yo tendría que hacer. Sí, y no me todo el quedo en mi tiempo casa con el celu encerrado, hablando mal de alguien, estoy saliendo a la calle a ver a la gente y lo que Sí. necesita, digo, me parece que... Y siempre se cuestiona y se demoniza porque todo apunta, digamos, hay un contexto, hay medios. Digo, el presidente actual apuntan a eso. Bueno, vos hablas de política, sos un zurdo de mierda. Porque Sí. eso es lo que La dicen. despolitización, Total. total. Sí, y no pensar en ustedes, en la juventud, en las necesidades que tienen Total. y en cómo se llega a un futuro. También pensaba en la escuela, cómo están también tus compañeros en cuanto a También eso. eso, despolitización. Hablas de política y ya Ya arrancó, empezó. ya empezó. Claro. Sí, todo eso es total. No, mejor no hablemos de esto, ¿viste? Porque ya arranca. Claro, eso pero lo no que- sea la discusión política. Claro, es que no hay una respuesta del otro lado. Por más de que No, esté en no, contra, tampoco. es simplemente decir no. Claro, ya arrancó, no hablamos. ¿Viste? Es eso, no hay interés en el debate político y menos en el accionar, ¿no? Bien. Más allá de la charla. Qué loco que sí haya esa activación en cuanto a jugar, al bici, qué sé yo, Total. y no a pensar en un futuro para usted, para todos, Sí. en lo colectivo, digo, porque el celular tiene eso, terminás pensando en lo individual. Estuvimos hablando de lo que fue la noche de los lápices, que por lo menos mi generación y antes calculo ha sido algo súper importante que ha marcado y como decíamos nos ha llegado a las generaciones de estudiantes, de decir, te puede pasar a vos. ¿Cómo lo Sí. ven ustedes? Si han visto la película, saben la historia seguramente. ¿Qué les parece cuando piensan en eso y en la época de la dictadura? La diferencia de compromiso es como lo primero que a mí al menos me salta, Claro. eso de pibes de 14, 15, 16, 17 años salían y hay que salir si no importa si no es para nosotros, para los estudiantes futuros, no se siente eso para nada. No. Si no sería distinta la historia, ¿no? Probablemente no. Sí, ¿por qué crees que se debe esa falta de, che, dale, te están tocando a vos, viste? ¿Y por qué es eso? Porque salís a militar y sos un zurdo. ¿Y qué es ser un zurdo y no te pueden No responder? te pueden responder, claro. O sea, eso, englobación de todo lo que no piense igual a mí es zurdo. Es zurdo. Yo creo que por eso también, ¿no? Bien. Sí, yo creo que es por eso y también porque no vemos un futuro posible en cierto punto. Sí, también. Digo, cuando yo arranqué a militar en los centros, era muy reciente el gobierno de Cristina. Entonces, había como posibilidad de cambiar las cosas, de correr el límite de lo posible. Y ahora no está sucediendo. Digo, los pibes no saben si van a poder estudiar en la facultad porque no les va a alcanzar para los apuntes. Claro. Sí. No les va a alcanzar para tomarse el bondi a ir al terciario. Entonces, Para comer, para ver dónde vive, o sea, todo. es muy complejo poder pensar en lo colectivo, decir, ay, sí, me voy a sumar a militar y va a pasar algo. O sea, es como, bueno, sí, me sumo y ¿qué? Claro. Vamos a hablar, ¿y qué va a pasar? O sea, si nosotros hacemos una movilización, ¿va a cambiar algo? Entonces creo que
va más por ese lado lo que le está pasando a los pibes. Digo, nosotros lo vemos cuando convocamos, cuando nos sentamos a hablar o lo que sea, que es como, sí, está buenísimo, pero... Sí, también pienso que es como muy de ahora esto de que pase algo ahora ya. Sí, Digo, obviamente. obvio. Y entiendo perfectamente porque pensar a futuro para Sí. ustedes, para mí ya es imposible. No sé qué ansiedad, pero digo, en ustedes, digo, también es lo rápido, digo, se Sí. construye. Y en este contexto dificilísimo poder cambiar algo, pero sí empezar a construir y sí pensar que va a haber algo Sí. mejor. Pero me parece que es también eso. Y ahora que, no, bueno, pero escuchá, aprender, ¿no? Como darte el espacio a ver qué pasa, Sí. agarrar un libro o eso. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, teniendo los dos ejemplos, digo, en ambos casos similar en cuanto a la respuesta de sus compañeros, pero ¿qué piensan de la militancia y en las juventudes y la importancia que tiene? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Por qué es importante militar? Importante es total, sobre todo en la juventud, ¿no? Eso de ver un futuro y buscarlo, y aunque parezca que no es posible, intentarlo igual. O sea, hubo épocas en otros sentidos mucho más terribles que la que estamos viendo ahora, y sin embargo se salió igual. Y sabías que si salías y podían desaparecerte, pero salías igual. Para mí es importantísimo, sobre todo en las juventudes, ¿no? Es algo necesario, creo yo. O sea, ni siquiera eso, el compromiso con saber que, aunque con lo colectivo, como decía More, de pensar en el otro a futuro, no importa si no es para vos, fijarte en el que tenés al lado, dejar el individualismo, ¿no? Es fundamental. Y que es difícil, ¿no? Lo pienso Sí, ahora. total. Porque vos decís, pensaba mientras vos hablabas, bueno, pero ¿para qué voy a salir? ¿Viste? Digo, Y la empatía, es un poco de Claro. empatía, nada más. Sí. Pero bueno, sí. ¿Y vos por qué pensás que es importante, y sobre todo en los jóvenes? A mí me parece fundamental, primero, por lo que decía Lu, digo, tenés la posibilidad de cambiar algo, tenés la posibilidad de dar un granito de arena para construir un país mejor, digo, Aman lo decía hace un rato, pero aparte, algo que ellas también vienen hablando en los programas, que es la construcción colectiva de la democracia, digo, todos los días. El centro de estudiantes, digo, pensando en la noche de los lápices, todo, es la primera instancia que conocen los pibes de la democracia. El cuerpo de delegados es la primera instancia de la democracia. Entonces, bueno, tenemos que seguir ejercitando esos espacios. Sí, fomentarlos. Digo, en mi escuela, por lo menos, nosotros fuimos el primer centro de estudiantes. Claro. Antes nada, nadie, Sí, sí. por los derechos de los chicos, ninguno. Nadie. Digo, vos hablabas también de que pertenecías al centro de estudiantes. ¿Cómo Sí. fue ese? No sé si estás ahora o cómo fue eso. Estaba en la escuela anterior, pero también nosotros lo armamos y había habido un centro antes, pero muy, viste, como que estaba porque tenía que estar, Claro. pero no iba a la acción. Cuando arrancamos con mi grupo hace unos años, el centro como que intentamos, viste, ponerlo más, pero ahora suena un poco egocéntrico, pero como que yo me fui de esa escuela y por lo que me comentan, porque bueno, ya están Sí. más en contacto en ese sentido, quedó otra vez, viste, como ahí, Claro, como se que traba. falta ese empuje constante para, ¿qué es eso? La falta de compromiso, porque no estás haciendo nada muy extraordinario, estás fijándote por tu compañero de curso o ¿Qué de necesita? colegio, ¿Qué le ¿entendés? pasa? Claro. Y es lo mismo, pensaba, digo, que teniéndose ustedes, ¿no? Y siendo jóvenes, qué importante, porque, digo, vos decís, y nadie sale, y nadie, digo, y tener a alguien que dice, yo voy, vamos, ponemos el cuerpo. Sí, Y total. bueno, por lo menos sentirse bien en este contexto del horror, sentir que hay un otro, una otra, Sí, un otro, sí. digo, me parece fundamental. Como medio para cerrar y volviendo también a la noche de los lápices y sacándole el miedo y pensando en un grupo, en todos y no en uno solo, si a alguien le interesa o si alguien está viendo y dice, capaz iría a militar, pero no sé, ¿qué hago? ¿Qué pierdo? Digo, primero, esto lo digo yo y después de ustedes me importa que digan lo que piensan, digo, esto saquémoslo inmediato. Sí, Porque sí, total. hoy realmente nos es muy difícil lo inmediato, sí salir a las calles, sí estar, sí mover, sí ser parte, pero tenemos un presidente que no nos deja en lo inmediato, por lo menos ahora. Pero ustedes, y teniendo esta cercanía también a los pibes, ¿qué les dirían? Si están interesados, si algo les mueve. Bueno, primero que es fundamental la participación en este momento, por todo lo que veníamos hablando, digo, siempre es importante, más en un momento en donde se está apuntando a que los pibes no hagan nada, a sacarles el futuro, digo, porque eso es lo que se apunta, Sí. de financiando la educación, digo, el progresar ahora hace 20 millones de años que no sube, y los pibes se pagan las cosas del colegio con eso. Entonces, todo se apunta a destruir el futuro posible para los pibes.
Y aparte en un momento en donde estamos todos tan mal, porque realmente estamos mal anímicamente, la militancia es un espacio de contención. Entonces no solo vas a construir, digamos, un futuro posible para vos y para tus compañeros, sino que vas a encontrar un lugar en donde te van a escuchar y donde vas a ser importante. Un grupo de gente que piensa como vos, que piensa lo mismo cuando decís hay que salir, hay que comprometerse, hay que leer, hay que informarse. Sí, total. Sí, mirá, sí tenés. Ese va y viene es necesario. Bueno, yo creo no, que tal vez hoy no lo encuentran en otro espacio, que no sé, digo, y no nos estamos refiriendo específicamente a la Campo, si ustedes militan ahí, pero digo, cualquier espacio en donde puedas ser parte, digo, lo piensan ustedes y en sus compañeros y sentirse así, decir, no puedo creer lo que piensan. Entonces, bueno, encontrarse y sobre todo en estos momentos me parece que es fundamental. Sí, total. ¿Sí? Bueno, chicas, ha sido un placer conocerlas. Gracias. Lucía, More, un placer. Gracias a Mancay también y a Andy que han estado con nosotros hace un ratito nada más. Bueno, seguiremos priorizando y hablando siempre sobre la militancia, la importancia. Así que nosotros nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Les recordamos que nos encuentran en todas las redes sociales como @EvaEnVivo. Somos la comunidad más grande de la Argentina, somos la comunidad organizada. Nos encontramos el próximo lunes a las 10 de la noche. Chau, chau.